Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de tipología textual. Hoy hablaremos del texto argumentativo y aprenderemos la forma correcta de redactar un ensayo. Bueno, antes de hablar de cómo producir correctamente nuestro ensayo, necesitamos hacer un recorderis sobre los tipos de texto. Recordemos que hay 6 tipos de texto base. El texto descriptivo, que no tiene como tal estructura, sino que tiene 5 tipos de descripción. El texto argumentativo, que su estructura es tesis, argumento y conclusión, y es el cual vamos a trabajar este periodo. Texto informativo, entrada, cuerpo y cierre, su estructura. Texto explicativo, imágenes, cifras y definiciones. Texto narrativo, ya lo conocemos bastante, inicio, nudo y desenlace. Y el texto expositivo, presentación, desarrollo y conclusión. Varios de estos textos ya los hemos profundizado, vamos a trabajar fuertemente en algunos de ellos. Bueno, hablemos del propósito del texto argumentativo, que es al cual pertenece el ensayo. ¿Listo? El propósito del texto argumentativo, o sea, del ensayo, es convencer, defender, criticar un determinado asunto utilizando diferentes recursos que convencen. En este caso, esos recursos son los argumentos y ya los veremos, los explicaremos uno a uno para que los tengamos claro y podamos producir nuestro ensayo. Las producciones argumentativas que tenemos en el texto argumentativo son la parresia, la parodia, la carta de reclamación, la reseña crítica, el discurso, el ensayo y el debate. Bueno, para que nosotros realicemos una construcción de un ensayo correctamente, debemos manejar los diferentes tipos de argumentos. Hay 8 tipos de argumentos y vamos a explicar uno por uno para que ustedes los recuerden, los manejen y los propongan en sus producciones. El primer argumento es el argumento de analogía, y este consiste en realizar una comparación que facilite el entendimiento de ese tema que se está explicando, que se está presentando en el ensayo. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del temperamento, puedo poner como ejemplo una olla a presión, en donde puedo explicar que si una persona se llena de muchas circunstancias y no las evoca en el momento determinado, puede explotar, así como sucede con las ollas a presión que llegan a su límite y causan un estrago. De igual manera puede hablar acerca de la amistad, ¿cierto? Que es como una planta que debe ir regando para que ésta crezca y pues sea una planta fuerte, pero la amistad se debe regar poco a poco porque tiene vida y va creciendo. Así es como funciona el argumento de analogía. Ahora vamos a hablar del argumento causa-efecto. Y este argumento causa-efecto tiene como fin presentar un ejemplo y decir las circunstancias o los eventos posteriores o los efectos de esa situación. Por ejemplo, si yo estoy hablando y criticando las guerras, ¿cierto? Y quiero hablar acerca de las guerras, tengo que traer una circunstancia similar, pero también tengo que decir cuáles son las consecuencias de haber participado o de las guerras que se presentan en los países, ¿sí? Entonces, al decir los efectos, ahí ya estoy manejando un argumento de causa-efecto. Ahora vamos con el siguiente argumento, que es el argumento ejemplo, que es muy similar al argumento causa-efecto. La diferencia de este argumento ejemplo es que únicamente nos trae la situación. No es necesario decir cuáles son las consecuencias, los pros, los contras, simplemente trae la situación. Pero la situación debe ser similar y debe tener el mismo contexto y el mismo hilo conductor que ya estoy manejando en mi argumento. Entonces, por ejemplo, puedo hablar acerca de la discriminación, quizá, ¿cierto? O la pérdida de la cultura y los valores que ha sucedido desde tiempos antiguos por los indígenas y que también sucede quizá en la actualidad en muchos factores, en muchos núcleos de nuestra sociedad. Así es como se maneja el argumento ejemplo. Ahora vamos a hablar del argumento de autoridad y creo que es uno de los más utilizados porque nos genera pues bastante conocimiento. El argumento de autoridad como tal es tomar la posición o tomar el pensamiento o lo propuesto o el conocimiento de otra persona, de otra fuente importante y que sea de solidez. No puede ser cualquier persona, deben ser personas pues de autoridad, por eso dice la palabra argumento de autoridad, ¿sí? Entonces puedo sacarlo, por ejemplo, una base puede ser la Biblia,
Otra base puede ser, por ejemplo, un filósofo que nos hable de esa temática, ¿cierto? Que nos exponga algo de lo que estamos nosotros criticando. Puede ser un científico, ¿cierto? Puede ser un científico que nos hable acerca de las guerras, por qué se da, qué provocan el ser humano, desde cuándo, no sé, algo así. O puede ser también, por ejemplo, investigaciones de Nat Geo, de Discovery, ¿sí? Que nos generen esos datos extras y ese conocimiento extra para darle solidez a mi ensayo. Así es como se maneja el argumento de autoridad. Ahora vamos a mirar el argumento de conocimiento general. Y este realmente se maneja es tomando las ideas verdaderas de lo que ya la persona ha evidenciado. Por ejemplo, si yo estoy criticando en mi ensayo acerca de las guerras, entonces puedo hablar sobre una situación que es verídica, por ejemplo, que empiezan en casa, porque quizá esa persona por su conocimiento general ya sabe que esto comienza a radicar desde el hogar. Posiblemente, si yo estoy hablando de la salud y tengo el conocimiento general ya por causa y por idea verdadera, ¿cierto? Previa, puedo recomendar en mi ensayo que la persona no salga sin protección cuando está lloviendo porque se va a enfermar, porque ya por mi conocimiento general sé que es así, ¿de acuerdo? Entonces así es como se maneja el argumento por conocimiento general, por ideas que son verdaderas, porque ya las he conocido a través del tiempo, ya me he documentado y quizás ya las he experimentado. El siguiente argumento, el número 6, es el argumento de emotividad. El argumento de emotividad apela como tal a las emociones, ¿sí? A la misericordia, al perdón. Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de el cuidado de las mascotas, de protegerlos, o que hay personas que no valoran la vida, ¿cierto? También a través de los animales, entonces puedo apelar y poner un argumento acerca de que los animales también son seres que sienten y que les duele y que también sufren hambre y también les duele el maltrato. No son como los seres humanos, pero son seres vivos que sienten, que tienen un corazón, y quizá apelar a las emociones y a la misericordia para que las personas que leen mi ensayo quieran comenzar a cuidar las mascotas. El siguiente argumento es el argumento por experiencia personal, y este tiene que ver como tal con las vivencias del ensayista. En este caso ustedes o yo, sería con nuestras experiencias. Entonces lo que tengo que hacer, por ejemplo, si estoy hablando acerca de la protección en los riesgos en las poblaciones, ¿cierto? En las diferentes riesgos naturales, quizá puedo poner, si yo he sido una persona que he vivido de cerca una situación de terremoto, entonces debo colocar quizá en mi ensayo que las personas no están preparadas para una catástrofe porque no guardan las normas, porque no son obedientes frente a las supervisiones o a los puntos de encuentro o a los simulacros, ¿cierto? Y porque quizá yo tengo la autoridad para hacerlo, porque posiblemente ya he vivido una situación de terremoto y pérdidas de vidas, entonces tengo la experiencia, tengo la vivencia personal para hablar del tema y para motivar a mis lectores a que tengan un cambio de actitud. Y por último, el argumento contraargumento, que este es el juego del sí y el no, y es muy similar al argumento de autoridad. También puedo utilizar recursos filosóficos, de investigaciones de diferentes fuentes y de cualquier lado, pero esos tienen que ver es en contra de lo que yo estoy defendiendo. Entonces la idea es presentar una posición adversa para luego discutirla y reafirmar lo que ya tengo desde el inicio. Y así es como se maneja el argumento, el contraargumento y los demás. Entonces espero que les haya quedado muy claro. Bueno, ahora sí vamos a mirar cómo se redacta realmente nuestro ensayo. Tengamos en cuenta que previamente a él tenemos que habernos acercado a algún material literario, algún postulado, alguna investigación, a un cortometraje o una determinada película, según lo que nos proponga. ¿De acuerdo? Seguidamente vamos a elegir un tema para nuestro ensayo que queramos discutir. En este caso, mi tema es el campo espiritual, pero como quizá este tema no es tan motivante, yo debo realizar un nuevo título. Entonces ustedes también deben de realizar para su ensayo un título llamativo. En este caso, este es mi título, Un mundo dividido. Si se dan cuenta, es un poco más llamativo para el lector. Después de esto viene nuestra tesis,
que es básicamente el punto de vista del autor, ¿de acuerdo? ¿Quién es el autor? Los estudiantes, la persona que está redactando el ensayo, en este caso, yo. Entonces, ese es el punto de vista acerca del mundo dividido, ese campo espiritual, ese mundo dividido. Tengo que dar mi opinión, criticar o defender ahí, muestro mi posición, no importa si los demás no están de acuerdo, es mi posición, entonces ahí la tengo que presentar. Ya más adelante yo la defiendo, y las demás personas ya pueden ahí opinar según mi lectura, pero en este caso yo únicamente voy a dar mi punto de vista sobre un mundo dividido. Aquí ya tengo mi tesis, si nos damos cuenta, y vamos a leerla. Es lo que yo opino acerca del mundo dividido, de acuerdo a lo que defiendo. Antiguamente el hombre se basaba en las apariencias y no creía en la idea de que existiera una segunda dimensión, pero realmente el hombre está inmerso en dos dimensiones. El ser humano se conforma con la realidad en la que vive, basándose en un mundo visible, en el que encuentra su verdad en bases sólidas y en hechos que él mismo ha experimentado, fundamentándose en la frase ver para creer. Esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Frente a ese tema. Esa va a ser también la opinión de ustedes, van a hacer algo similar en sus ensayos. Seguidamente vienen los argumentos, ¿de acuerdo? Recordemos la estructura es tesis, argumento y conclusión, entonces vamos con los argumentos. Argumentos. ¿Qué son los argumentos? Como tal, son las bases que dan peso a mi texto, ¿de acuerdo? A mi escrito. Ahora, cada argumento tiene una estructura, ¿de acuerdo? Esa estructura es la introducción, la referencia y la crítica u opinión, vamos a colocar acá. ¿Listo? Para que lo tengamos más claro. ¿Listo? La opinión. ¿Cómo va este argumento? Aquí tenemos nuestro primer argumento. En este caso, ya según lo explicado, es un argumento de autoridad. Si se dan cuenta, aquí está Platón, entonces es autoridad. Es un filósofo. Y decimos, ver para creer. Platón, que fue un filósofo muy reconocido, argumenta que, primera parte, está la introducción. Vamos a mirar ahora la referencia. ¿Qué argumenta Platón? ¿De acuerdo? Esto en rojo es la referencia. No necesariamente la tenemos que poner en nuestro escrito en rojo, pero es aquí para que la reconozcamos un poco más. Platón, que fue un filósofo muy reconocido, argumenta que, introducción, referencia, existen dos mundos, el mundo inteligible formado por ideas y el mundo sensible formado por los objetos materiales. Esto es lo que dice literalmente el autor Platón, por eso se va entre comillas. ¿Se dan cuenta? Entre comillas, esa es la referencia. Ahora dice que hay una tercera parte de ese argumento, es la opinión. Entonces vamos a mirar cuál es la opinión que yo doy acerca de ese postulado de este autor, ¿de acuerdo? Entonces dice que, esto es lo que yo opino, el ser humano vive inmerso en dos dimensiones, la visible y la no visible. Desde que el ser humano nace se le imparten creencias, heredadas o no. Cada una de estas se basa en aspectos relacionados con lo físico y palpable y con lo inteligible, es decir, con lo que no podemos tocar, pero que existe y es innegable, como el amor, la muerte, el cielo, entre otras. ¿Se dan cuenta que aquí este argumento tiene la estructura? Introducción, aquí, luego en rojo está la referencia que va entre comillas, que es lo que dice el autor, y luego otra vez lo que yo opino, la opinión. Todo esto es mi opinión. Lo único que tomamos prácticamente de internet de otro postulado es esto rojo. Lo demás es composición mía, composición, todo esto anterior es composición, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro argumento y fíjense bien que cuenta con la misma estructura. Introducción, un ejemplo que sustenta este pensamiento es el mito de la caverna que cuenta la historia de. Aquí estamos trabajando un argumento ejemplo, ¿de acuerdo? En este argumento no necesariamente tengo que utilizar las comillas, ¿de acuerdo? Porque yo lo parafraseo, ¿de acuerdo? Pero sí tengo que mencionar qué mito es y a quién pertenece. En este caso pues olvidé mencionar Platón, pero bueno. Un ejemplo que sustenta este pensamiento es el mito de la caverna de Platón, que cuenta la historia de, referencia, un hombre que es encerrado desde su nacimiento en una caverna y lo único que puede ver es una pared con sombras, y como es lo único que él ha visto, cree que toda la realidad está formada por sombras e incluso que ellos son sombras. Un día logra escapar y se da cuenta que existe otra realidad
de que no todas las cosas son sombras y existe otro mundo. Y nuevamente vemos que está la opinión. Listo, cuenta con esa misma estructura. En este mito se puede evidenciar cómo el hombre puede diferenciar el mundo inteligible y el mundo sensible, en el cual las sombras son el mundo no visible y las personas son el mundo visible. Si se dan cuenta, cuenta con la misma estructura. Introducción, referencia a lo que está en rojo y crítica. ¿De acuerdo? Lo rojo es lo único que tomo de otro postulado. Siguiente argumento, este lleva 3 argumentos. Sin embargo, otro argumento, Aristóteles argumenta que, aquí estoy manejando el contraargumento, ¿de acuerdo? Introducción, lo mismo, referencia, se dan cuenta que es esto únicamente. El mundo, esto es lo que dice Aristóteles, el mundo es solamente uno y es en el que vivimos. Y esta es la opinión que yo coloco acerca de ese postulado de Aristóteles. Esta idea es errónea, ya que en cada ser humano se ha generado la necesidad de saber si hay algo más allá de su existencia. Y solo con el hecho de pensar en ello, o en Dios, que no es visible a nuestros ojos, ya están sumergidos en el mundo inteligible. Y ya, aquí por último, una referencia nuevamente, bueno, esto es otra opinión. Grandes pensadores como Platón y Aristóteles discutieron sobre la realidad y las dimensiones, pero lo que les permitió investigar y experimentar estas teorías fue lo presentado en la palabra de Dios, que los llevó a pensar en el hecho de que existiera un mundo no visible. Esto es parte de un párrafo de enlace. Y encontramos otro argumento, aquí está subrayado, apoyando el hecho de que en realidad sí existen 2 dimensiones, una visible y otra física. Encontramos que en la Biblia se habla acerca de la existencia de 2 mundos. Introducción de ese argumento, referencia, esa es autoridad también, porque es de la Biblia. Colosenses 1:16 dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y viene nuevamente la tercera parte de mí, para completar mi argumento, que me quede completo. Entonces viene mi opinión, mi crítica. ¿De acuerdo? Lo anterior mencionado sustenta la teoría de Platón, ya que comprueba la existencia de 2 mundos, el visible y el no visible, y que la vida del ser humano se basa en eso, en tener una esperanza y en el confiar en Dios. Y por último, entonces ya estamos encontrando, nos damos cuenta aquí, nuestra conclusión, pero lo vamos a dejar aquí abajo. ¿Listo? Nuestra conclusión. Esta puede ser más larga, yo la hice así corta, porque me pareció más pertinente. Entonces, en el diario vivir de cada persona se puede observar que el mundo está conformado por 2 realidades. El mundo espiritual, en el que se encuentran las creencias, pensamientos y el porqué de su vida, y el mundo material, que es todo lo que se puede ver. Y ya con esto hemos terminado nuestro ensayo. Por último, lo releemos, revisamos bien la ortografía, la redacción. Estos subtítulos los pongo como ejercicio, pero realmente no se tienen que colocar en la presentación de un ensayo. Tampoco el texto va con esto, es solamente para que ustedes tuvieran una idea. Entonces procedo a quitar todas estas partes. Esta roja la voy a dejar por el momento, ¿de acuerdo? Les digo para acá, ¿para qué? Siguiente argumento, también quito todo lo que es subrayado, que no pertenece, que no debe ir subrayado, ¿de acuerdo? Aquí todo lo que va subrayado lo voy a quitar. Y recuerden que tenemos que quitar estos subtítulos porque son internos, ¿de acuerdo? Esto lo voy a quitar porque los llevamos de manera interna. Y por último, lo que voy a quitar son estas 2 cositas. La tesis, esto es interno, ese título, y quito el tema. El tema ya lo llevo ahí como en mi mente, ¿de acuerdo? Y mi ensayo viene quedando de esta manera. Un mundo dividido. Se dan cuenta que lo que está en rojo es realmente lo que saco de otro postulado, lo demás lo critico yo. Lo demás es compuesto por mí, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que prima aquí es la crítica del autor, es decir, de ustedes. No el resumen de otros postulados, no la posición de otros, sino que ustedes, aquí se deja ver cómo es el pensamiento, cómo es la crítica, cómo es el dominio de defensa y de argumentación de ustedes. Entonces, si se dan cuenta, una página y 2 páginas, bueno, una página y media más o menos, con los espacios.
Y esto así es como se debe realizar pertinentemente nuestro ensayo.